El Señor les bendiga, qué alegría poderlos saludar desde la Escuela de Jesús, esta vez que por la misericordia del Señor estamos de nuevo, nos encontramos de nuevo en este espacio donde nos reunimos para estudiar unidos la palabra del Señor, para aprender juntos acerca de Jesús y especialmente teniéndolo a Él como nuestro Maestro, que sea Él el que nos enseñe y nos hable esta noche, que tengamos una maravillosa oportunidad, una escuela especial esta noche en su presencia, con toda su abundante misericordia y su gracia para con cada uno de nosotros. Pero como siempre, vamos a orar, que sea Él el que nos guíe, el que nos dirija. Lo necesitamos a Él es indispensable para nosotros en todo. Soberano Señor Jesús, invocamos en esta hora tu grande y poderoso nombre, al acudir por la fe, Señor Jesús, a ti y confesar tu enorme grandeza, tu majestad, tu poder, tu soberanía. Oh, cuán sublime y precioso eres tú, cuán grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Te ruego, Señor, en esta noche, que por esa misericordia tan grande y especial para con nosotros, nos guíes, nos enseñes, nos asistas, nos dirijas, pues nada podemos hacer sin ti. Eres indispensable, Señor, en todo. Háblanos esta noche y a cada uno de nuestros alumnos en cada lugar que están conectados con este programa, con esta escuela, como lo estamos nosotros, también allí donde está. Envía tu bendición, tu presencia, tu palabra, tu gracia sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Llegamos a un momento maravilloso, especial esta noche, con la bendición del Señor. Y vamos a tener en esta hora saludos de nuestros hermanos, hermano Fran, hermana Zulay, que están con nosotros en esta noche, en nuestro set para acompañarnos y guiarnos o ayudarnos en la dirección de esta escuela de Jesús esta noche. Amén, el Señor Jesús les bendiga a todos. Es para mí muy grato estar aquí nuevamente en otro episodio de la Escuela de Jesús. Les pedimos que se preparen con lápiz y papel porque esta noche vamos a aprender muchas cosas maravillosas y es bueno que también podamos escribir todas estas cosas para que no se nos olvide. Amén. Bueno, gloria a Dios, saludarles a todos nuevamente en esta hora. Es una bendición que usted esté conectado en la Escuela de Jesús. Qué bueno que también se haya suscrito al nuevo canal. Tenemos un nuevo canal que estamos dejando en el link porque próximamente vamos a transmitir desde ahí. Así que a todos bienvenidos y que esperamos que esto sea de gran bendición para todos. Amén. Entonces, sin más, podemos iniciar de una vez con la lectura de la palabra del Señor Jesús. Recordemos que el día lunes estuvimos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan y terminamos en el versículo 17, así que esta noche vamos a iniciar en el versículo 18. Dice, el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros
daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Y vamos a pasar una imagencita que tenemos para recordar algo que estuvimos viendo durante estos últimos capítulos de la Escuela de Jesús. Cristo como. Vemos que en el capítulo de Juan, en el capítulo 14, Cristo se presenta como el Padre y también se presenta como el Espíritu Santo. Y en el capítulo 15 de Juan, Cristo se presenta como la vid verdadera. Y en este capítulo próximo que vamos a ver, es el capítulo 16, Cristo se presenta como el Espíritu que convence de pecado, justicia y juicio. Amén. Aquí podemos ver entonces una imagencita representada de lo que acabo de decir, que es bueno que de pronto tomemos también un pantallazo de estas imágenes y las guardemos, porque son pequeños tips y recordatorios que podemos tener ahí para recordar lo que hemos estado viendo. Amén, gloria a Dios. Entonces, qué bueno todo este resumen, porque eso nos ubica nuevamente y nos afianza en lo que ya hemos visto. Y también vamos a pasar una imagen que sería como la parte introductoria a este verso 18 de lo que se está hablando, y es lo que el mundo nos aborrece. Entonces hay una imagen que estamos pasando ahí donde se habla que el Cristo es odiado, y que ya se había hablado, lo menciona Juan 15, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y eso lo vemos también en 1 Juan 3:13, cuando dice, hermano, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Eso en cuanto al odio a los santos está en el lado derecho, que ustedes pueden ver ahí, y el Cristo odiado en el lado izquierdo. Vamos a ver en Salmos 69, cuando se da la profecía, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y también ya hay en el capítulo 15, 25 de Juan, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Así que qué bueno que tengamos en claro todo esto, porque esto realmente muestra lo malvado y lo irracional que es rechazar el amor y la bondad de Cristo. Entonces con esto damos inicio a este verso en el 18. Muy bien, gracias a Dios. Entonces bienvenidos esta noche pues a nuestro estudio. Va a ser muy especial. Todos conectadísimos ahí, ninguno por favor esté ausente. Por favor comparta este link con muchas más personas. Queremos que esta palabra que nos es de bendición a nosotros también pueda ser de bendición a muchos más. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí comienza pues nuestro estudio esta noche. Vamos a ver el capítulo, lo que resta del capítulo 15 y el capítulo 16. Terminado este estudio esta noche, prácticamente estaremos en la recta final del Evangelio según San Juan. Ya estaremos pensando y orando, pidiendo dirección de Dios para que veamos cuál será próximamente el libro que seguiremos estudiando. Pero por hoy vamos a ver del verso 18 del capítulo 15 de Juan y el capítulo 16. Podemos decir que la temática es la misma. ¿Y cuál es la temática de aquí? Es la advertencia de Jesús a todo lo que les va a sobrevenir a ellos a corto y largo plazo, cuando ya el Señor físicamente no esté con ellos. Entonces, ¿cómo los va a tratar el mundo? El mundo los va a aborrecer. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a tener tristeza. Y el mundo se va a alegrar cuando ellos estén tristes. Incluso va a venir el momento cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios, como ocurrió con Saulo de Tarso, por ejemplo, que haciendo ese exterminio de los que seguían a Jesús pensaba que con eso agradaba a Dios. Lo que han hecho las grandes religiones a lo largo de los tiempos, Amén. Condenar al exterminio a los que no son de su corriente religiosa o política. Eso ha ocurrido más de una vez, pero entraremos en detalle sobre todo esto, sobre pormenores, al ir
paso a paso en estas enseñanzas de Jesús. No se les olvide, verso 18, Nueva Biblia Viviente, no se les olvide que el mundo los odia. A mí me odió, a ustedes, y también los odiarán a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los querría porque el mundo quiere a los que son suyos. Pero ustedes ya no son del mundo porque yo los escogí de entre los que son del mundo, por eso el mundo los odia. Normalmente, ¿por qué nos aborrece el mundo? El apóstol Pedro escribiría más tarde diciendo que la gente incluso se escandaliza porque nosotros no seguimos sus propias disoluciones. Es decir, no vivimos como ellos viven, no hacemos lo que ellos hacen, no hablamos, lo que ellos hablan. No nos comportamos como ellos se comportan. Entonces el mundo, incluso la gente, se siente molesta y hasta escandalizada de que nosotros vayamos en una dirección opuesta a la que ellos van. Pero es sencillo, Jesús está explicando por qué. Si ustedes fueran del mundo, hicieran lo que el mundo hace y aplaudieran lo que el mundo aplaude, el mundo los amaría porque al fin y al cabo el mundo ama lo suyo. Pero ustedes no son del mundo. Aquí viene una cuestión de identidad. El verdadero discípulo de Jesús tiene su propia identidad y tiene sus propios valores y tiene sus propios principios. No tiene que buscar en la gente que le regalen principios o que le enseñen valores, porque el verdadero discípulo de Jesús tiene los mejores, que los ha aprendido del mejor maestro, que es el Señor Jesús. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque no somos del mundo. ¿Y por qué no somos del mundo? ¿Elegimos nosotros al Señor? No, el Señor fue el que nos eligió a nosotros. Por esa razón no somos del mundo. Hemos tenido el privilegio de ser elegidos por el Señor. No me elegisteis vosotros a mí, yo fui el que los elegí a ustedes. Por eso el mundo los odia. Pero recuerden, les dijo en el verso 20, lo que les dije, ningún sirviente es más que su amo. Así que si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Y si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Porque son dos cosas. Una, hay gente que nos odia y nos persigue, pero hay gente que nos oye y también obedece la palabra del Señor. Al fin y al cabo, así es el mundo. Estamos como si fuéramos dos grupos completamente distintos, antagonistas. Unos que creemos y obedecemos la palabra de Dios y otros que van en dirección opuesta. Amén. El verso 21, les harán todo esto, ¿por qué? ¿Por qué nos perseguirán? ¿Por qué nos odiarán? Aquí está hablando sobre perseguir y sobre odiar. ¿Por qué el mundo nos perseguirá y por qué nos odiará? Verso 21 explicó el Señor. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me envió. Ellos no serían culpables de pecado si yo no hubiera venido y les hubiera hablado. Es decir, se habla de un rechazo a Cristo teniendo conocimiento, es decir, a pesar del conocimiento de causa. No existe lugar en la tierra donde no se sepa de Jesús en el día de hoy. Y en el mundo que vivieron los apóstoles, en el que ellos vivieron con Jesús y en los días siguientes con mayor razón, el Evangelio se extendió por todo el mundo conocido a partir de Pentecostés. Y todo el mundo supo lo que había pasado en el Calvario y de la resurrección y del Evangelio de Cristo. De tal manera que el Señor les dice, realmente el mundo es conocedor.
¿Me aborrecen o los aborrecen a ustedes? Sin causa. Aborrecen mi nombre y eso lo hacen sin causa porque ellos saben. Es decir, son unos culpables conscientes. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, es decir, si el mundo fuera tan ignorante que no supiera nada de Dios, que no tuviera ninguna información de Dios, pues no habría cómo establecer una culpabilidad en el mundo, porque el mundo Amén. estaría completamente a ciegas y sin ninguna conciencia acerca del Dios supremo y de su palabra y de su santidad. Pero eso no es válido porque Jesús vino. No solamente vino Él, sino que había enviado previamente profetas, hubieron patriarcas, profetas, que llenaron el mundo de información acerca de Dios. En última instancia vino Él, y cuando Él se fue físicamente, quedaron sus discípulos dando testimonio. Es tal que aún las grandes religiones del mundo, así no sean cristianas, conocen acerca de Jesucristo. Ejemplo, el Corán, que es el libro sagrado que siguen los del Islam, siendo el Islam en este momento tal vez la religión más grande que hay en el mundo. Sin embargo, el Corán, que es el libro sagrado de ellos, habla mucho más de Jesús que del mismo Iguazú, el fundador, o Mohamed Iguazú, el fundador del Islam. Ejemplo, el Corán solamente menciona a Iguazú, a Mohamed Iguazú, 4 veces, y en cambio menciona 24 veces a Isa, que es Jesús. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que aún el Corán, que es un libro antagonista a la Biblia, opuesto a la Biblia y opuesto al cristianismo, le da a sus lectores más información acerca de Jesús que el mismo fundador del Islam, es decir, que del mismo Mahoma. Entonces, he ahí. Y si así fuera en el budismo, por ejemplo, en el budismo e hinduismo, que es la otra religión más grande del mundo, ya que abarca gran parte de China, India y otros países, los países más habitados de la tierra. También en todos estos credos, Jesús, si bien no es aceptado como el único Dios verdadero, es aceptado como el profeta perfecto, es aceptado como el gran iluminado, es decir, como aquel que es la luz, y la luz perfecta. Es aceptado, tan aceptado, que han habido cantidad de eventos en la historia, la historia de estos pueblos, cuando por una u otra razón, o por la guerra o por las hambrunas que han padecido, en medio de todo, de creer en Buda, de creer en otros dioses, han tenido que recurrir a Jesús de Nazaret. ¿Por qué han recurrido? Porque ellos saben, así su religión esté aparentemente lejos del cristianismo y de la Biblia, sin embargo, ellos en el fondo saben que es Jesús el gran Dios y Salvador. Y eso sobraría citar algunas referencias, por ejemplo, del fundador de la religión principal de China, del Tao, por ejemplo. Su nombre real fue Li Tan, pero el Tao, padre del taoísmo. Tao, que vive en el siglo 7 antes de Cristo, le dijo a su pueblo, a los chinos: es necesario averiguar si allá en la parte medio oriental del mundo ha nacido
el que es el gran maestro y Dios que ha de enseñarnos el camino correcto. Estaba hablando desde luego de Jesús de Nazaret, y él le dijo a su gente, porque sus profetas desde tiempos pasados lo han anunciado así, que ha de nacer en esas tierras. ¿Y qué diríamos de los griegos? Lo mismo que haría desde el mismo Platón. Es necesario esperar hasta que venga aquel que ha de enseñarnos a comportarnos ante Dios y ante los hombres. Y así sucesivamente. Entonces, tanto la China, la India y los griegos, romanos, ellos eran conscientes de que Jesús iba a venir. Y luego fueron conscientes a partir de Pentecostés que Jesús vino, que murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos. 17 personas de 17 naciones estaban el día de Pentecostés en Jerusalén. Amén. Y ellos fueron testigos de lo que pasó allí en el día de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, de la gran noticia que el que había derramado el Espíritu Santo había sido aquel que habían crucificado, que habían sepultado y que había resucitado de los muertos. Y ese mensaje se extendió a partir de allí en todo el mundo conocido de la época. Entonces, eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Si la gente del mundo no tuviera ningún conocimiento de Dios, pues donde no hay conocimiento de ley, dijo San Pablo 5:13 de Romanos, no se puede inculpar de pecado. Pero donde hay conocimiento, escribió más tarde San Pedro, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pudiendo adorar a Dios, pudiendo reconocerlo, como dice Romanos 1:20 en adelante y el 21, conociéndolo no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento. Entonces estas palabras que Jesús dice aquí tienen un alcance tremendo. Por eso les dijo él, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, bueno, está bien. No tendrían esa excusa de que ustedes no sabían. Pero por cuanto yo vine y les he hablado, Dios tiene un testimonio universal en todos los países de la tierra. Amén. Hay un conocimiento de Dios. Y sin embargo, a pesar de eso, no creen en el nombre del Señor. Y a los que creen los persiguen. De cierto les digo que no tienen excusa, dijo el Señor. Por eso le citó el Salmo 69:4. Cuando el verso 69:4 dice, me odiaron sin motivo, es decir, sin tener ninguna causa, es decir, teniendo conocimiento, plenamente consciente de quién soy, sin embargo, me aborrecieron. Yo les enviaré de parte del Padre el Consolador, le dice a sus dos discípulos, el Espíritu de verdad que viene del Padre. Él les hablará acerca de mí, y ustedes también hablarán acerca de mí, porque han estado conmigo desde el principio. Y aquí viene ya el capítulo 16, que es la continuación. No existe, dije que esto era un solo trozo, gramaticalmente hablando. Por eso el verso 1 es la continuación de lo que venía diciendo en el capítulo 15. Les digo todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que aquí les acabo de decir atrás. Para que no disminuya su fe. A ustedes los van a echar fuera de las sinagogas. Y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Harán estas cosas porque no han conocido ni a mi Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando suceda se acuerden de que ya os lo había dicho. No les dije esto desde el principio, porque yo estaba con ustedes. Y aquí hay cosas muy importantes en esto. Vean. Cosas que ellos las vivirían a partir de Pentecostés. Uno,
los apóstoles y primeros creyentes fueron netamente judíos. Y después, aún después de Pentecostés, pues ellos no se fueron a reunir aparte, sino que siguieron congregándose, reuniéndose como el grueso del pueblo en las sinagogas. Pero luego la gente comenzó a mirarlos mal. Por la causa de Jesucristo, la gente, sus mismos, de su raza, de su pueblo, comenzaron a odiarlos. Y es así que viene el testimonio, por ejemplo, lo que pasó con Esteban. Hay un momento cuando todo esto revienta y ya no lo soportan más que se reúnan en las sinagogas, y viene, por ejemplo, la muerte de Esteban descrita en los capítulo 7 del libro de los Hechos, y la persecución que menciona el capítulo 8 de los Hechos comienza mencionando la gran persecución que hubo contra todos los discípulos del Señor, incluso que Felipe, que era uno de los discípulos del Señor y uno de los diáconos, tuvo que huir a Samaria, y otros tuvieron que huir a otras tierras, por ejemplo hasta Antioquía, como se verá más tarde en el capítulo 11 y otras partes. Entonces, esto demuestra que Jesús les dijo que serían echados de las sinagogas, y en efecto fueron echados. Y no solamente fueron echados de las sinagogas, sino que prácticamente los condenaron a muerte. Recuerde que a partir de la muerte de Esteban, Saulo de Tarso fue encargado por los sacerdotes y líderes religiosos del pueblo para que persiguiera a todos los que eran de este camino, es decir, del camino de Jesús, y donde quiera estuvieran, los encarcelara, o los torturara, o los obligara a blasfemar, incluso los matara, y tenía licencia para matar, es decir, estaba autorizado para matarlos. Amén. Eso hizo Saulo de Tarso, y cuando veamos el libro de los Hechos, pues vamos a ver a mayor profundidad todos estos acontecimientos. Entonces eso es lo que él les estaba diciendo. A partir del verso 5, él les habla entonces de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo de la que tantas veces hemos hablado. Una cosa es la recepción del Espíritu Santo y otra cosa es la obra del Espíritu Santo. Una cosa son los dones del Espíritu Santo, de Romanos 12, de 1 Corintios 12, o los ministerios dados por el Espíritu Santo, de Efesios capítulo 4, verso 11, o el fruto del Espíritu Santo, sobre el que hablábamos en la escuela pasada, de Gálatas 5, 23 en adelante. Y otra es la recepción del Espíritu Santo, de Hechos 2:38 o de Lucas 24:48. La recepción del Espíritu Santo. Todo esto, lo que es el fruto del Espíritu, lo que es los dones del Espíritu, entre ellos los dones ministeriales, y lo que es los ministerios del Espíritu, y la recepción del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, todo eso, todos estos hacen parte de un todo, y el todo se llama la obra del Espíritu Santo. Amén. Es decir, aquellos son apartes de un todo. Amén. Correcto. Entonces, y el todo es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué la obra del Espíritu Santo es el todo? Porque aquí comienza la obra del Espíritu Santo. Comienza desde que una persona es movida a oír la palabra de Dios. Veamos. Pero ahora regreso al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han llenado de tristeza porque les dije, pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, os lo enviaré. El que envía el Consolador, algunas veces en el juego de palabra que usa Jesús es el Padre, pero en el caso aquí es Jesús el que envía el Consolador. ¿Por qué es Jesús el que envía el Consolador? ¿Y por qué les dijo, si no me voy, el Consolador no viene? Por lo que ya habíamos visto en el capítulo 14, del verso
15 en adelante, cuando el Consolador o el Espíritu de verdad es el mismo Jesús, que ahora estaba hablando con ellos, pero en el futuro no estaría con ellos, sino que estaría en ellos. Amén. Como en efecto estuvo a partir de Pentecostés en adelante, que ya no estuvo con ellos, sino que estuvo en ellos. Ahí cambian las cosas y ahí la diferencia. Entonces, esa es, por eso el Consolador simplemente es el mismo Jesús, solo que en una condición distinta. Ya no en su condición de hombre, sino como Espíritu Santo que es, como Dios que es, porque Dios es Espíritu y es Santo. Amén. Entonces, eso es lo que... Y cuando venga el Consolador, ¿qué va a pasar? Va a ser 3 cosas que son esenciales. Cuando venga, dice verso 8, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Hay cantidad de cosas que la gente cree que no son pecado y realmente lo son. El mundo vive justificando cantidad de conductas, cantidad de comportamientos de las personas, y ellos consideran de que eso no es pecado, que eso no es grave. Pero cuando el Espíritu Santo llega al corazón, a la conciencia de los individuos, comienza a mostrarles que aquellas cosas que ellos consideraban que no eran graves delante de Dios, realmente lo son, y lo son mucho, por mucho lo son. Entonces, por eso les dice, cuando venga el Consolador o el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, de su error en cuanto a la justicia y de su error en cuanto al juicio. Es decir, cuando viene el Consolador y convence a una persona y dice, hola, de verdad yo estaba haciendo esto y no había caído en cuenta que eso era tan grave delante de Dios. Amén. Por ejemplo, me postraba delante de un muñeco de cemento, de un palo labrado, y me ponía un escapulario y cadenas, tenía al Cristo condenado a cadena perpetua ahí colgado, y yo pensaba que eso no era delicado delante de Dios. Me postraba delante de una imagen y no sabía que estaba violando, por ejemplo, los mandamientos de Éxodo 22, el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Cuántos nos confesábamos con un hombre y creíamos que estábamos haciendo muy bien? Y resulta que la Biblia dice, Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aleja de Dios. Cosas como esas. Eso es solamente una muestrica así de cantidad de cosas que nosotros hacíamos y no considerábamos que eran cosas pecaminosas y graves delante Amén, de Dios, así y las hacíamos. Y entre esas, pues muchas más. Entonces, por eso, ¿quién nos convenció de que eso era malo? El Espíritu Santo, Dios, cuando a través de esta palabra maravillosa, del conocimiento de esta palabra, de la luz de esta palabra, comenzó a obrar en nuestro corazón y en nuestra conciencia, y comenzó a enseñarnos, a mostrarnos que estábamos equivocados, y eso nos movió entonces. Al sentirnos pecadores, ¿qué pasó? Luego, al sentirnos pecadores, nos sentimos que habíamos cometido ante Dios actos de injusticia, y por lo tanto no éramos ningunos justos delante de Dios, no éramos ningunas buenas personas como la gente nos veía. Recuerdo muy recién convertido, no, aún no, solamente estaba simpatizando, y tuve una entrevista con un obispo del pueblo, y este obispo llegó para exaltarme, y una reunión de varias personas, incluyendo algunos que han sido profesores míos, que querían sacarme supuestamente del error. Y recuerdo que el obispo comenzó a decirme, usted es una persona, usted es un joven de una conducta intachable, una muy buena persona, ¿de qué se va a arrepentir usted? Y le dije, señor obispo, usted no tiene pecado de qué arrepentirse, y usted es el señor obispo. Pero es que todos te conocemos y aquí toda la sociedad damos testimonio de la buena conducta que tú tienes. Le dije, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y yo estoy en ese grupo y usted también.
Y entonces una monjita reviró diciendo, y el Papa también. Le dije, también el Papa, destituido de la gloria de Dios. Entonces, el asunto se calentó con ellos, pero había que decir las cosas. Entonces, porque la gente hace las cosas y piensa que está haciendo bien. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, siempre acompañado de esta palabra, el Espíritu Santo no viene por ahí dando voces como si fuera un fantasma, no, llega hablándonos por su palabra, abriendo nuestro entendimiento a través de su palabra. Viene y nos habla y nos convence de que somos pecadores. Y a consecuencia de ser pecadores, somos injustos. Y al ser injustos, estamos bajo el juicio de Dios. ¿Correcto? Amén. Eso es consecuencia. Son tres cosas que van en cadena. Destituidos. Pecadores, luego injustos y luego destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto bajo el juicio de Dios. Entonces los convencerá en cuanto al pecado porque no creen en mí. El gran pecado radica en no creer en Cristo. El mundo no se condena por lo que haya hecho. El mundo se condena por no creer lo que Cristo nos está dando, lo que Cristo es y lo que Cristo nos está ofreciendo. Cristo vino, no es porque el mundo no se condena por haber hecho muchas cosas malas o crímenes atroces incluso. El mundo se condena porque Cristo, que es el Salvador y que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino al mundo a llamar pecadores a arrepentimiento, no justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué no vino a llamar justos? Porque el mundo no había ninguno justo, ni un solo justo. Leas el Salmo 14 y el Salmo 51, que describen que en el mundo no había ni un solo justo. Y léase Romanos capítulo 3 del verso 9 en adelante y verá que Dios desde el cielo miró y no había en la tierra ni un solo justo que buscara a Dios. Al no haber ninguno justo en este mundo, entonces Cristo no vino a llamar justos a arrepentimiento porque no había ninguno y además si lo hubiera pues no tendría sentido llamarlos. Vino a buscar Amén. Pecadores. Sí, Y primera de Timoteo capítulo 1 verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De tal manera que Cristo vino al mundo a salvar los pecadores. Si alguien no se siente pecador, Cristo no lo vino a salvar, por lo tanto su destino es el lago de fuego, el infierno eterno. Porque solamente el reino de Dios es para los pecadores arrepentidos que hemos creído en Cristo Jesús y que creemos que Él vino a buscar y a salvarnos y por eso murió en la cruz del Calvario para hacer esa obra a favor nuestro. Amén. Muy bien. Continuamos. A partir del verso 11 dice, cuando venga el Consolador, los convencerá en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo, es decir, el juicio de este mundo comenzó con el juicio que el Señor le hizo al mismo Satanás. El primero en ser enjuiciado por el Señor fue Satanás en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2 verso 14. Como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, el primer derrotado, el primer enjuiciado, juzgado y vencido en juicio fue Satanás, y Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Es lo que está diciendo. El Padre tiene, es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Y luego vamos al verso 17, donde ya está la despedida de Jesús, la despedida de ellos, despidiéndose de sus discípulos ya. Algunos de sus discípulos preguntaron unos a otros, ¿qué quiere decir con esto? Que dentro de poco ustedes ya no me verán, y un poco después volverán a verme, porque voy al Padre. Y seguían diciendo, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de poco no entendemos lo que habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas, por eso les dijo, aquí hay un juego de palabras. Jesús les dice, en primera instancia, hay un poco de tiempo cuando ustedes no me verán. Eso es del Calvario,
fue sepultado, y por esos 3 días que estuvo sepultado no lo vieron. Eso en una primera instancia. En una segunda instancia les habló del día 40 después de su resurrección, él ascendería al cielo. Dijo, porque voy al Padre, es decir, retomaba su condición anterior como Dios. Y no me veréis más. ¿Hasta cuándo no lo verían? Hasta aquel día cuando ya exista un gozo pleno. Y el gozo pleno para un hijo de Dios viene cuando resucitemos a la semejanza del Señor. Recuerden esas palabras del salmista en el Salmo 17:15. Yo estaré satisfecho cuando despierte o cuando resucite a tu semejanza. Amén. Entonces, de eso es que les está hablando a partir de aquí. ¿Qué quiere decir? Y ellos no entendieron. Por eso les decía que había muchas cosas que Jesús pudiera haberles enseñado, pero ellos no tenían la capacidad mental de almacenar toda esta información así de una, sino que progresivamente el Señor les iría suministrando ya por su Espíritu a partir de Pentecostés todas las cosas. Y por eso ven que querían hacerle una pregunta acerca de esto, que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. La verdad es que ustedes llorarán y se llenarán de tristeza, mientras que el mundo se alegrará. Está en el verso 20. Ustedes se pondrán tristes, pero luego su tristeza se convertirá en alegría. Y le cita una alegoría. La mujer que va a dar a luz siente dolores porque ha llegado su hora, pero después que nace la criatura se olvida del dolor por la alegría de haber traído un niño al mundo. Eso mismo les pasará a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie podrá quitarles esa alegría. ¿Cuándo es que volverá a verlos? No es después de los 3 días de la resurrección, es cuando Él vuelva por segunda Amén. vez. Volveré a verlos. Y ese día nadie les podrá quitar ese gozo o su gozo. Romanos 8:18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando llegue ese día, ya no me preguntarán nada. Cuando ya estemos en cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo del Señor Jesús, primera de Juan capítulo 3 del verso 1 en adelante, cuando estemos en esa condición, pues ya que le vamos a preguntar si al fin y al cabo ya viéndolo cara a cara, Amén, a Él, tendremos la realidad hecha visible 100% y ya no habrá nada para preguntarle. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan para que su alegría sea completa. Les manda que pidan en el nombre del Señor. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan. Los autorizó y nos autorizó a pedirle, eso sí, en su nombre. Les he dicho esto por medio de comparaciones, como la que les acabo de decir de la mujer, en fin, les está explicando eso. Pero en el verso 26 dice, en aquel día ustedes pedirán en mi nombre, como ocurrió a partir de Pentecostés en adelante. Y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. Él los ama porque me ama y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. ¿De qué estaba hablando? Había dejado su condición como Dios, como dice Filipenses capítulo 2, verso 7 en adelante, estando primero en su condición de Dios, tomó la condición de hombre y en su condición de hombre se hizo siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero cumplido ese proceso vuelve otra vez a su estado anterior. ¿Cuál era su estado anterior? De Dios. Amén. Correcto. Sus discípulos le dijeron, ahora sí estás hablando claramente y sin usar comparaciones. Eso les dije en el verso 29.
Verso 30, ya nos damos cuenta de que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. Jesús respondió, ¿hasta ahora me creen? Es decir, como que se admira el Señor, apenas a esta altura del tiempo me creen. Tanto tiempo, 3 años largos enseñándoles y apenas le vienen a creer. Amén. Ya se acerca la hora y ha llegado en que ustedes huirán cada uno por su lado, es decir, cuando Él fue entregado, cada uno salió huyendo aquella noche, eso Él está advirtiendo. Esto es lo que se va a ver en el capítulo 13, por eso dije que todo esto del capítulos 14, 15 y 16 anteceden al capítulo 13. Cada uno saldrá por su lado y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ya os lo he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es decir, todo este proceso de enseñanza de los capítulos 15 y 16 es buscar consolar, buscar fortalecer, buscar levantar anímicamente a sus discípulos para que no decaigan, para que no desmayen, para que no se escandalicen por todo lo que va a pasar en esos próximos días, en esas próximas horas, con todo lo que va a acontecer. Amén. Manténgase firmes, les da toda esta información y les dice lo que va a pasar después para que ellos no estén dudando qué va a ocurrir. Bueno, hasta aquí llegamos. No, que tengan seguridad que toda la relación con Cristo no termina ahí. Aún sigue después de la resurrección de Él. Amén. Amén. Bueno, y por hoy hemos llegado al final de este capítulo 16. Retomaremos entonces en la próxima lección, queriendo Dios el próximo lunes, el capítulo 17 de Juan. Mire dónde vamos a comenzar. Amén. El 17 de Juan, que es el que antecede al capítulo 13 de Juan. Es decir, es como tomaremos el 17 como si fuera el 12, para poder entrar a lo que realmente pasó con el momento que Jesús es entregado, con el juicio que se le sigue, con su muerte, su resurrección, su sepultura y su gloriosa resurrección de entre los muertos. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. ¿Qué nos comentaba hermano Fran? No, amén. Yo creo que simplemente quería hacer, era como comentario, conclusión, que algo bonito con lo que nos podemos quedar simplemente es la premura con la que necesitamos ver a Cristo y las verdades que hay en Él, y que no nos pase como el Señor les dijo a sus discípulos, hasta ahora creéis. Qué bueno Amén. Que podamos creer con premura y podamos mirar las verdades de Cristo. Amén, y que podamos verlo y poder convertirnos hacia Él. Muy bien, gracias a Dios, excelente. Ahora sí, vamos a orar, a invocar ese nombre que es sobre todo nombre, sobre cada uno de nuestros hermanos y personas que están esperando ese toque de Jesús, como estos que están pidiendo por sanidad o los que están pidiendo por esa conversión a Dios. Que Dios los guíe, que Dios los dirija, que Dios tome el control de sus vidas y con su Espíritu Santo los lleve a una verdadera conversión. Soberano Señor Jesús, invocamos en esta hora su grande y poderoso nombre. Llegamos, mi Dios, en esta noche hasta ti, confiados, Señor Jesús, de tu inmenso poder, sabiendo de que tus promesas son fieles y verdaderas, que tu palabra permanece para siempre en los cielos, que no hay nada imposible para ti. Te ruego en esta hora, Señor, también por todos los que están enfermos, para que extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos y sean sanados ahora con tu grande poder. Sobre la familia de nuestro hermano Henry Quintero, Señor, obra ahora con tu gran poder en cada uno de los que están enfermos, Señor, en ellos. Oh, todo es posible para ti.
Te ruego también por la niña Isabelita, mi nieta, para que obres en ella, Señor, sanando su cuerpecito de toda enfermedad que le está afectando su cuerpo en esta hora, pero en ti está el poder y en ti hay misericordia, Señor Jesús, por esa maravillosa obra que a favor nuestro hiciste en la cruz del Calvario. Por cada uno de estos hermanos y amigos que han puesto allí su petición, su necesidad, por cada una de las peticiones, por esta persona que está desaparecida, por los que necesitan recibir tu Espíritu Santo, por cada uno de los que necesitan en esta hora mayor revelación, mayor sabiduría, libertad económica, en fin, obras, Señor. Tú eres bueno para con todos, tu bondad es inmensa, oh Dios. En toda la tierra, Señor Jesús, es conocida tu palabra, es conocido tu nombre. Por eso, Señor, ahora acudimos para que obres tú con tu grande poder y esa generosidad suya, inmensa, mi Dios, para con todos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo en esta hora. Amén. A todos, decirle muchas gracias, pero primero la despedida de nuestra hermana Zulay. Amén, el Señor Jesús les bendiga, que tengan una bonita noche y que esta palabra quede guardada, amén, para que cada día podamos recordar estas verdades tan inmensas que el Señor nos ha dejado. Amén, bendiciones a todos, agradecerles a todos la asistencia y qué bueno que usted siga ahí conectado y también siendo un replicador de este mensaje, compartiendo este link con sus amigos y con todos los que estén a su alrededor. Dios les bendiga a todos. A nuestra hermana Valeria, que ha estado con nosotros esta noche aquí en la producción de nuestro programa, muchísimas gracias, como siempre le agradecemos esa forma, como siempre lo hace, de todo corazón y esa entrega a favor de la obra del Señor. Bendiciones para todos, recuerden, los amamos en Cristo.